que son los que pudimos serlo, fueron las mujeres. Yo comencé a patinar a los 4 años. Después a correr a los 13, pero a los 4 años ya en una oportunidad en mi ciudad natal, que es ahí muy cerquita de donde ustedes están, en la ciudad histórica de San Lorenzo. Y ahí una vez acompañé a mi madre, ella es modista y iba a ver a alguien, me llevó a un lugar que había una señora con una nenita que estaba patinando y a mí me gustó y yo quise patines y entonces ella me dijo que en casa había unos pares de patines que eran de mi hermano, que en la época se lo había mandado la Fundación Evita, y así fue que comencé a patinar con patines canadienses, eran, me acuerdo, con ruedas de chapa, de hierro, y extensibles, aquellos que había que adaptarlos al pie. Y bueno, y ahí me puse a patinar y después seguí siempre patinando. En mi cosa, a los 6 años nos vinimos para Mar del Plata, y de aquí yo hice muchísimas cosas en patines, andaba por la calle, después he tenido trabajos a los 10 años, 11, en que iba de patines y volvía, hasta que en una oportunidad empecé a correr en un circuito que se abrió en la Avenida Independencia en noviembre del 62. O sea que yo ya tenía ahí 13 años recién cumplidos. Y bueno, y a partir de ahí la carrera fue más o menos bastante rápida, bastante meteórica y corta también. Mi carrera es, al contrario de algunas entrevistas que estuve viendo con Raúl Escafati o mismo con Claudia o con alguno de ellos, mi carrera es extremadamente corta. Yo dejé el patín con 21 años. Ajá. O sea que todavía tenía 3 o 4 años Ajá. para llegar a lo que se considera el máximo rendimiento, ¿no? Más o menos a los 25 años. Pero bueno, hay otras elecciones en la vida y uno las va haciendo y va priorizando cosas en función de formación, de relaciones, de tiempos disponibles, en fin, de otros amores, digamos, que no sea solo el patín, ¿no? Bien, Luis, Y, contanos un poco cómo era patinar con esas ruedas de hierro. sí, me cargaban, porque claro, eran 2 chapas paralelas que se unían por otro enchapado interno y después una chapa que las recubría, por lo tanto, aparentemente era una rueda maciza, pero en verdad era una rueda hueca. Entonces Ajá. cuando se gastaba la chapa que friccionaba en el asfalto, empezaba a haber agujeritos. Tenía su grosor, pero duraba un tiempo, bastante, en todo caso. Entonces se convirtió, por un lado eran livianas, pero por el otro lado eran bastante frágiles. Me acuerdo que la primera carrera que yo fui a correr a ese circuito de Independencia en noviembre del 82, me habían pedido los patines porque un amigo de mi barrio que vivía enfrente sabía perfectamente que yo iba y venía al trabajo, un trabajo que tenía, yo había dejado la escuela, estaba trabajando de cadete y en una zapatería y iba, y eso me quedaba a 15 cuadras de mi casa. Iba y venía en patines. Entonces mis amigos del barrio ya me conocían, patinaba, y uno un día me vino a pedir los patines para andar, y me dijo, y le pregunté para qué eran, no, me dice para andar ahí unas vueltas, porque acá no me quería decir, pero después me dijo, no, porque hay unas carreras. Ah, digo, bueno, si hay carreras voy yo. Y así más o menos fue que comencé a correr, por una pura casualidad de que se abrió ese circuito muy cerca, que quedaba a 3 cuadras de mi casa y que yo pude hacer. Y ahí yo fui con esos patines, que eran los que tenía. Y después me cargaban, me decía que tenía ruedas pantaneras, porque eran ruedas, claro, ya tenía algunos agujeros. Entonces se veía al interior de las ruedas, o sea, el hueco. Por otro lado tenía municiones, bueno, era un par de patines, nada que ver con lo que está. Pero eso fueron tres viernes seguidos que se hizo esa disputa. Y ahí yo entré en una categoría menores, porque tenía la edad de menores, había infantiles, menores, y después cadetes. Y menores, había muchos menores. O sea, entonces habían dividido en A y B. Y en esa primera carrera, claro, yo entré primera vez, era B. Y salí tercero, con esos patines y todo, en B.
en menores B. Y bueno, y para el viernes, eran 3 viernes seguidos. El siguiente viernes ya mi padre ya había movido conmigo, fuimos a ver a Ibarguren, casualmente, que el padre de Ibarguren tenía una carnicería ahí en la esquina de Libertad e Independencia, y con él me consiguieron un par de patines nuevos, bueno, nuevos, usados, pero buenos, con ruedas de aluminio, entonces ya empecé, ya la siguiente carrera la gané en esa categoría. Y después la tercera ya salí segundo o tercero, que no me acuerdo, en la primera categoría. Entonces fue más o menos rápido. De ahí ya me afilié a un club, que fue Mitre, el primer club. En fin, esas cosas esas anécdotas de cómo uno va haciendo, cómo uno va percorriendo esos caminos con mucha novedad, con mucha alegría, porque a esa edad es todo muy bonito. Bueno, a todas las edades. Sí, me imagino que tendrás miles de anécdotas, Luis, para contar, ¿no? Tanto tiempo transcurrido, tantas batallas, como decía Raúl, eran batallas en aquellos tiempos, cuando ibas a los mundiales y a los eventos internacionales, correr, digamos. Claro. Sí, sí, Este, sin con- duda. Sin duda es una secuencia siempre de acontecimientos, y cuando empiezas bueno, a rendir mejor, entonces empiezan las competencias, digamos, reales, porque hasta ese momento, ¿y qué es lo que tiene de bueno? Yo había usado el patín como una expresión lúdica, ¿no? O sea, como un juego, y a mí me encantaba. De hecho, tenía bastante dominio de patín por andar en cualquier tipo de terreno y de situaciones, y con patines que ni siquiera eran tan buenos. Entonces uno iba aprendiendo manejos y flexibilidades y sobre todo manejo de lo que es el patín, que es muy importante para después correr. Y entonces eso me permitía, o sea, hacíamos malabarismos, saltos, en fin, una serie de cosas con el patín. Bailaba. Después, más adelante, yo inclusive hice patín artístico. En fin, había un piso de deportes que era un muy lindo lugar, una pista de madera. Ahí saltábamos banquitos, andábamos para atrás, hacíamos la vuelta al revés, al contrario, ¿no? O sea, en el sentido horario. En fin, hacíamos una serie de prácticas que permitían que el cuerpo estuviese preparado para cualquier tipo de circunstancia encima de los patines, cosa que no es necesariamente muy fácil. Por lo menos para quien no tiene esa práctica y no la cultiva, porque eso es como el entrenamiento de carreras, en vez de ser simplemente de correr y correr y obtener resistencia o agilidad o lo que sea, ahí además obtenés movimiento para determinadas circunstancias, pases en curvas, en fin, esas mañas que se van aprendiendo, y cada uno las desarrolla de acuerdo a sus capacidades y a su entendimiento. claro, Y en perfecto. términos de anécdota, que vos me preguntás, sí, anécdotas siempre hay. Las anécdotas alimentan, digamos, cualquier tipo de viaje, son todas cosas novedades, inclusive carreras. Entonces se van generando, digamos, siempre situaciones que a veces no son el fiel reflejo de la realidad, pero entretienen y son de humor. Normalmente uno se acuerda de las anécdotas que tienen siempre algún sentido del humor. Bien, Pero Raúl, son, bueno, ¿en qué momento y es llegás a la selección argentina? ¿Ya estabas con Hugo, con Raúl, con Marcial en ese momento o no? cuando llego a la selección argentina, Ajá, es por lo que me preguntás. sí, Bueno, llego a la selección argentina porque en la época se hacían campeonatos de primero marplatenses, después argentinos, donde había una representación. En este caso los argentinos se corrían con esa camiseta colorada que vos pusiste en la foto. ajá, Esta era la representación de la Federación Marplatense de Patín. En la época se llamaba Federación. Este, y con ese equipo se iba a disputar en nacionales, que hemos ido a Buenos Aires, a San Juan, en fin, a 2 o 3 lugares que eran donde había núcleos de patinadores en la época, que no eran muchos. Sacando Buenos Aires y San Juan no había mucho más. En Neuquén todavía no había comenzado a hacer
uno de los centros, de los epicentros después de formación de gente. Y en eso, y bueno, y se seleccionaba, a través de carreras se seleccionaba, y así fuimos quedando. Los marplatenses teníamos cierta preeminencia, ¿no? Los que me antecedían, porque yo era muy joven. Yo tuve que pedir un permiso especial para poder correr el Mundial del 66 porque tenía solo 16 años. Y en la época no existían los campeonatos juveniles. Entonces había campeonatos de mayores. Y por lo tanto, yo para ser mayor me faltaban 2 años. Claro. Tuvo que primero hacer una presentación dentro de lo que era la Federación Argentina y después en la internacional, en la FIRS, para ver si me permitían después, cuando estuve seleccionado con Argentina, si me permitían correr. Y bueno, de hecho lo permitieron. Y por eso pude acceder tan tempranamente, digamos. Imagínate que desde que yo comencé a correr con 13 años y un poco, en finales del 62, 3 años y medio después yo era campeón del mundo, con 16 años. O sea, por eso te digo que fue una carrera medio meteórica. O como decía Raúl, que hay que perder. No sé si hay que perder, lo que hay que hacer es jugar, y cuando te toca, como también decía él corrigiendo, ¿no? Es decir, sí, de repente un día vas y ganás. De hecho, cuando empezás a correr en determinado nivel, y tal vez a cualquier nivel, cuando deja de ser solamente un juego el patín, y ya entra la competencia, bueno, se empieza a destacar quien tiene por un lado cualidades, pero por el otro también tiene que tener el vigor y la garra para disputar la punta, que es el objetivo, ¿no? Claro, claro. Bien, Entonces, llegás sí, perdón. Llegas, Raúl, a tu primer mundial con la selección argentina. Raúl es Scafati, yo soy Luis. Perdón, Hugo. Luis, digo, tengo tantos nombres. También se equivoca históricamente. Tenemos los dos apellidos italianos, terminan en I, sí. Y los dos un nombre de 4 letras cortos. Pero bueno, no nos tocó llamarnos igual, por lo tanto. Luis, contanos, vas a tu primer mundial, ¿y quiénes fueron tus compañeros en ese momento? Mi primer mundial es en el 66 en Mar del Plata, que era el resultado directo, fue el primer mundial que se organizó en Mar del Plata. Ajá. Un circuito callejero de ida y vuelta enfrente al histórico, digamos, casino o al hotel provincial, las piletas cubiertas de Mar del Plata, y que también por el otro lado estaba el hotel Hermitage. Entonces hoy en día inclusive hay una placa en la esquina del hotel, en el hotel Hermitage, en la pared del hotel Hermitage, en la esquina, que recuerda a ese mundial del 66. Eso fue el resultado directo de Hugo Ibarguren haber salido campeón del mundo por primera vez, un argentino, en el año anterior. Entonces, con esa consigna, digamos, de poder defender su título y qué sé yo, se organizó y realmente muy bien, bastante bien para hacer las condiciones que se tenían aquí, con tribunas y con todo. Se organizó ese mundial en abril del 66, durante 3 días, un viernes, sábado y domingo. Y entonces ahí ya participamos, yo ya venía seleccionado, veníamos todos entrenando ya hacía un par de meses, seleccionados para eso. Pero éramos 4 edades diferentes, estaba yo que era el más chico, después me seguía Raúl, que tiene 5 años más que yo, después Hugo, que falleció ahora el año pasado, y que tenía 8 años más que yo, o sea, tenía 24 años más o menos, Raúl tenía 21, y Narciande, que ya tenía 29, o sea que de Narciande a mí había 13 años de diferencia. Era un equipo bastante ecléctico en ese sentido, en el sentido de las edades, pero por otro lado bastante complementario, porque yo todavía corría en velocidad o en medio fondo en ese momento, Raúl también, y tanto Ibarguren era medio fondo para fondo y Narciande era fondista, o sea, corría 20.000, 10.000, 20.000,
que eran las carreras de la época. Entonces, eso hacía con que tuviésemos un buen equipo y, bueno, un circuito que conocíamos, que no era de los más simpáticos, porque era bastante abrasivo. Una caída ahí dejábamos parte del pellejo, realmente. Pero, bueno, los otros también no la conocían menos que yo, tenía curvas peraltadas al contrario, porque era una calle. Entonces, cuando venía la curva, los peraltes eran exactamente invertidos. Y un poco con la agilidad y la posibilidad de haberte entrenado bastante en esa pista, bueno, nos permitió obtener 3 de los 4 títulos mundiales que se disputaban. Yo gané el primero, porque además fue esa la sorpresa, además de ser el Benjamín de la cosa y ser el más nuevo, yo también gané la primera distancia que se compitió, que fue 5.000 metros. Después estuvo 1.000 metros que ganó Raúl y yo salí segundo. Y después hubo 10.000 metros, que era la carrera que debía defender el título Ibarguren, pero no consiguió, yo no corrí. Y después corrí los 20.000, y no me acuerdo cómo salí, pero la ganó Narciandi. Entonces obtuvimos 3 títulos mundiales sobre 4. Bien, bien, Sí. don Luis, ¿cuál fue tu sensación llevar por primera vez la camiseta de la selección argentina? Bueno, imagínate que todo lo que te estoy contando tiene que ver con, ya te digo, además con una edad muy temprana, o sea que sin experiencia ni siquiera de vida, prácticamente yo era un colegial. Y entonces, bueno, la emoción es muy grande y todo en tu país. Fue importante. La sensación es de cierta embriaguez, ¿no? Porque sin duda te eleva a una devolución del público, a los aplausos, a los gritos, mientras estás corriendo, ser animado y todo eso, es muy emocionante. Y sin duda impulsa cualquier tipo de expresión, de afecto y de cosas, te determina una alegría muy, muy grande, que son medio imborrables, pero son esos momentos, ¿no? Porque de la misma manera que en algún momento podés ser ovacionado, o en otra podés no tener tanta suerte o tanto desarrollo en ese momento, y está, pero es un poco lo que sucede con el deporte o con cualquier competencia, ¿no? Un día te toca y otro día no. Y bueno, si sabes acumular todas las experiencias, sin duda vas a tener chances de tener más éxitos, pero los éxitos son a veces simplemente correr, no necesariamente ganar, en algunos casos. Experiencia, es acumulación de relaciones, son las mañas que se aprenden, todo eso se va adquiriendo. El primer mundial era así, como una nube, como una especie de fotografía, lo tengo hoy, de flash, ¿no? De lo que sucedió. Después, cuando estás en otro país, es todavía más importante, porque hay los símbolos, como en la bandera, o como el himno, o como algunos otros tipos de simbología que uno quiera representar, representando el país, tienen más significancia todavía, tiene un significado más valorizado. En Italia, que fue el caso en Italia 68, en el cual viajé al año a los 2 años, ya con un poco más de experiencia. Pero es muy, muy, muy agradable. Sin duda es una situación recomendable para cualquiera. Si hay que ganar. Lógicamente que no llega solo, llega con esfuerzo, llega con trabajo, llega con mucha gente. Uno es el campeón y viene la corona y todo te la dan a vos, pero en realidad nadie llega solo. Siempre se llega con gente que te apoya, con tus padres para empezar, o con tus hermanos, o con quien sea, que van a dar una mano, con el esfuerzo de todos los días, con tu entrenador, con los otros compañeros.
con los amigos, con la gente que hace la parte burocrática, digamos, de trámites, o sea, esto es siempre un conjunto de cosas, bueno, como en cualquier orden de la vida, y más en un deporte que es medio a puro pulmón, ¿no? O sea, como siempre fue, o como tal vez ahora no sea tanto, de la incorporación, digamos, de las multinacionales de la ropa del deporte, de alguna manera han tenido han sido promovidos y subsidiados por cosas que nosotros no tuvimos en esa época. No se llevaba propaganda, no se podía obtener ningún dinero y tampoco nadie ofrecía mucho. No había televisión, el furor de la televisión, por lo menos el furor, la televisión ya existía, y los grandes capitales que invierten en eso, entonces no, para nosotros era todo un sacrificio en ese momento, en esa década, ¿no? 60, 70. Después pareciera ser que comenzó a mejorar para los que vinieron después, ¿no? Un poco al menos. Siguió siendo un deporte amateur, pero entonces es más o menos eso. Bien, Luis. Contanos, ¿con qué ruedas corriste en tu primer mundial? ¿Eran las de hierros o ya estaban las de madera? No, la de hierro era esa anécdota de mis patines canadienses extensibles, llegados por el beneplácito, digamos, y la, y la generosidad, digamos, de lo que fue la Fundación Evita. Pero que si no, yo no hubiese tenido tal vez tan rápidamente acceso a los... Pero ya en ese momento se corría con ruedas, se corría y se practicaba en la calle con ruedas de aluminio fundido, que fue lo primero que empecé a tener. Porque el aluminio era más liviano, tenía un desgaste mayor sin duda que el hierro, pero se podía andar. Y después, y se andaba con ruedas de madera en el piso de deportes porque era parqué, era un piso de parqué. Una pista chiquita donde también se jugaba hockey. Y después ya para el año 66, no todavía, pero para el año siguiente, y eso empezaron a entrar unas ruedas alemanas de nylon, que se llamaban Nudora, y después unas otras Polar, y con eso íbamos intercalando. En las calles corríamos a veces con alguna rueda de nylon y con alguna rueda de madera, pues la madera tenía un desgaste muy grande, no teníamos la madera que se usaba en Europa, que era el haya o el fresno, que era una madera ya conocida por muchos por los mangos de las herramientas o por los palos de hockey o de varias cosas, pero que nosotros acá no teníamos esa madera. Una madera bien estacionada y muy resistente, pero a su vez liviana, de baja compacidad, pero resistente. Entonces, eso permitía tener... Nosotros no teníamos, de cualquier manera se improvisó, se hizo cosas, se hicieron ruedas, se buscó madera. Nosotros teníamos un entrenador que era Lugea, que comenzó a fabricar patines, ruedas. O sea, se empezó a hacer la producción nacional alrededor de poder abastecer a todos los corredores, que ya a ese momento ya teníamos la suerte de haber tenido algunos compañeros que fueron primero y que trajeron novedades técnicas, como los patines, también de aluminio, y las ruedas, y bueno, y todo lo que significan los adelantos tecnológicos del norte. Y nosotros acá condenados, como siempre, a recibirlos posteriormente. Luis, ¿y funcionaron esas ruedas de madera que fabricaron ahí? ¿Sí? Perdón. ¿Sí qué? Sí, funcionaron las ruedas que fabricaban ahí No, tenían que funcionar, eran las que teníamos, las mejores, pero no tenían, no se comparaban. Entonces, de vez en cuando alguien viajaba, traía ruedas de madera de otro lado, después las de madera para pistas en sí, que ya tenían otro tipo de pavimento, eran baldosas, eran mosaicos, esos mosaicos tenían un pulido mayor, entonces esa madera, además de todo, tenía que agarrarse.
y a veces no se agarraba lo suficiente, se usaba tiza para los agarres, y si no después también ya habían inventado una con un adhesivo, una especie de goma, pero todo eso siempre esas novedades técnicas que implica inversiones, implica estudios, implica investigación, y todo eso tiene que haber dinero. Acá se hacían las cosas como se podían, y algunos un poco mejor, otros peor porque tenían más recursos. Cuando uno está en determinado nivel, esos recursos directa o indirectamente te llegan, aunque no tengas recursos propios, te llegan los elementos que te van a favorecer, porque bueno, porque tenés un rendimiento que tiene que ver con eso, con ese uso. Entonces a veces nos traían cosas de fuera, se aprovechaba. En la época los viajes eran una cosa muy poco frecuente, no sé, la gente no viajaba como hoy en día. Bueno, hoy en día no viaja más tampoco. Tal vez volvamos a eso. Bueno, sí, andás a ver qué es lo que nos vas a esperar después de toda esta situación, porque evidentemente van a encarecer mucho los viajes, que era lo que sucedía. Entonces, cada vez que alguien viajaba, o el pariente, o el hermano, el tío de no sé quién y tal, un amigo, enseguida había que encargarle algún par de rueditas para que nos trajeran y poder nosotros reservar ese tipo de material para las carreras. Así, de esa manera andábamos. Pero mientras tanto nos entrenábamos y andábamos y corríamos carreras locales y todo lo que se pudiese con las ruedas de acá. Y hubo algunas partidas que salieron mejor y otras peor. Hubo pruebas que salieron bien y otras no tanto. No impusimos una moda, digamos, la rueda argentina, pero nos rebuscamos de modo tal que conseguimos tener algunos recursos nacionales a precios mucho más accesibles que permitieron seguir creciendo y seguir aumentando, porque todo eso también tiene que ver con el rendimiento en la pista, con cuánto te desgastás, en fin, con todo lo que hace al entrenamiento físico. No es solamente, porque vos también dependés de una parte mecánica, ¿no? De una parte técnica, técnico de materiales, de instrumentos, ¿no? Es como el ciclismo, es como ese tipo de cosas. Bueno, ha sido lo que no ha permitido durante mucho tiempo entrar en las Olimpiadas. Absurdamente han determinado que la ayuda mecánica que tiene el patín no lo hacía pasible de participar en las Olimpiadas. Y así nunca nos dejaron. Una vez creo que fue de prueba nada más. Lamentable. Siendo que el ciclismo entraba, ¿no? Pero bueno, es parte de los intereses que se han jugado en todo esto y de las influencias que podía tener. El patín en Europa era muy desarrollado, siempre fue. En Italia sobre todo, pero Bélgica, Alemania, España han patinado mucho. Antiguamente en Sudamérica no había tanto, hoy en día también hay. Colombia tiene muy buenos equipos, Chile han mejorado. Pero bueno, hoy es otra realidad, han cambiado los patines, le han cortado han aplastado las ruedas, ¿viste? Las pusieron todas en línea. Es otro patín, este deporte de hoy es otro deporte. Puede llamarse patín, pero es otra cosa, es otra musculatura que trabaja, es otro el tipo de deslizamiento, es otra lo que provoca en la gente, la idea de competencia es diferente, en fin, es otra cosa. No sé si era mejor o peor, pero es diferente. Don Luis, cuéntenos cuál era la diferencia, o sea, de aquel tiempo del patinaje al que vos ves ahora, que me estás diciendo. Bueno, eso, lo que te digo, es otro deporte esto. Esto es un deporte, Raúl, que decía robotizado, y sí, de alguna manera lo es. Es emocionante, los movimientos son más lentos, se desarrolla después finalmente una velocidad muy superior, porque el grado de atrito
en el deslizamiento es mucho menor y entonces provoca una... Y además con ruedas de 110 milímetros, qué sé yo. Nosotros corríamos con 50, 55 milímetros. Es el doble lo que están corriendo. Imagínate, cuando agarran velocidad. Pero para cuando agarran velocidad, se movieron todos masivamente de una manera muy lenta, muy del pie. El traspié es otra cosa. El traspié es un gran juego, es una gran habilidad. Algunos lo tienen y otros no. La posibilidad de pasar, de salir de atrás. Todo eso no existe en este patín. O sea, no existe, por lo menos con la dinámica y con el ímpetu con que se corría antes. Ni ruido hay. Hasta el ruido hace falta. El ruido de las ruedas, era de nylon, de lo que sea, era diferente. Entonces, uno hacía tac, tac, tac con el pie en el piso de un lado y después salía por el otro. Y la gente se volvía loca, porque, claro, vos estabas siempre generando situaciones de competencia, de sorpresa, de embalaje, estabas dándole dinámica a una carrera para que no siga aquella monotonía, ¿viste? Da vuelta y vuelta. Esto le tuvieron que poner los embalajes ahora, porque si no, ni siquiera eso, ni mismo así los embalajes, si vos los vas a ver en las carreras, casi no existe el embalaje, existe el aumento de velocidad de quién va primero, segundo, tercero. Y por ahí de repente uno de atrás viene y consigue pasar. Pero es muy difícil, en general se desarrolla de acuerdo a cómo está se desarrolla de acuerdo a cómo está la velocidad, cómo desarrolla la velocidad el que va en la punta. Entonces todo eso hace con que sea un deporte poco emocionante, digamos. Básicamente es eso como lo veo, pero como yo soy del antiguo, pareciera ser como que estuviésemos con aquel dicho de que todo tiempo pasado fue mejor. No sé, yo lo veo muy diferente. Y pienso que también el resultado en el público tiene que ver tal vez con eso, fuera el incentivo, fuera la creación de grupos nuevos, fuera la idea de salir de la calle. El patín era popular y era masivo porque se desarrollaba básicamente la recolección de cosas en la calle. Es como el básquet en Estados Unidos, que tienen canchas de cosas en todos los barrios, vamos a poner, bueno. O como el fútbol mismo, que ya también se pierde, porque ya no hay más campitos, ¿viste? No está el potrero en la esquina. Bueno, en el patín es eso, en el patín se ha perdido a partir de que se incorporó todo a un circuito más cerrado, se ha elitizado. Y si después a eso le agregamos el material importado, como tienen, primero fue una influencia directamente norteamericana, la de poner ese tipo de el rollerblade. El rollerblade o el online, digamos, que le llaman, pero en realidad el original se llama lámina rodante, que es rollerblade. Eso es una cosa que la inventaron ellos. La inventaron y está bien, no está mal, pero es una imitación es la idea de la lámina de hielo. Nosotros tenemos, el patín convencional es otro el movimiento de piernas, es otro la ejecución, otras formas de hacer los embalajes, de las competencias, hay mucha más movilidad, hay menos velocidad final, eso es verdad. Pero es más o menos como el tenis, que si el tenis en determinado momento era creatividad, como era el caso de Vilas, que es más o menos contemporáneo tal, y la Gran Will y tal, y esas cosas. Después el tenis empezó a ser pura fuerza. Las Olimpiadas, el atletismo, es pura fuerza. Entonces ahí empiezan a medir la velocidad de saque y ese tipo de cosas. O sea, son otros parámetros. Y esos parámetros están íntimamente ligados a un cambio de concepción en el mundo, en el capitalismo, digamos, en el mundo del dinero. Tiene que ver con la televisión, tiene que ver con las propagandas, con los patrocinios, con todo eso. Y eso va cambiando el concepto de los deportes. Se van haciendo más o menos famosos de acuerdo a la capacidad que tienen de entrar o los intereses que hay en la televisión y en las cosas. Y los estados se van haciendo los tontos como en tantas cosas y no dan participación. Y si no dan participación los estados, no apoyan, digamos, y no hay una cobertura y un entendimiento del Estado, estos deportes no se desarrollan.
Nosotros no podemos estar, no se puede estar pendiente un país de tener desarrollo a partir solamente de la iniciativa privada, que va a cuidar, como sabemos, básicamente sus propios intereses. Entonces, sea la televisión, o sea la ropa deportiva, o sea cualquiera, que son los que invierten, ¿no? Entonces, un poco todo eso, la diferencia es muy grande. ¿Por qué pusieron ese patín y sacaron el otro? No sé. Lo concreto es que el patín artístico, por ejemplo, que también tiene su, su encanto y su belleza, se realiza hoy todavía con patines convencionales, porque es el único que soporta ese tipo de cosas. El movimiento con los patines en línea, como te digo, desde que no puedes hacer un traspié, tampoco puedes dar un giro para atrás y todo ese tipo de... y todas las situaciones de flexibilidad, de agilidad que tenés que tener en una carrera. No los tenés, mucho menos en el patín artístico, que los movimientos son bastante más específicos y bastante más difíciles. Entonces eso tiene mucho que ver con el cambio de criterios de cosas. Fuera que también han cambiado las formas de dirigir y las formas de convocar a los equipos nacionales. Las personas también se van atraídas por patrocinios de empresas privadas que te llevan a un país o a otro, y entonces dejan de pertenecer al equipo argentino, o nunca pertenecieron pero no van porque, bueno, porque ganan dinero, y me parece muy bien. Es ese, pero eso deteriora un poco el conjunto de las fuerzas de cada país. Ya no es más la camiseta, es la billetera, digamos. Pero bueno, no es el único lugar que sucede, tampoco hay que asustarse tanto. El asunto es cómo se va viendo eso, y si interesa reformarlo o no, porque si no queda todo como una expresión de deseos, ¿no? Bueno, pero me Bien. estoy extendiendo y voy yendo para el costado, no sé. El tiempo es tuyo, Luis, así que quédate tranquilo. Yo encarrilo de nuevo, ¿viste? Porque uno se va... Ya te da como ganas de salir a la pista nuevamente. Claro, me meto a rueda de nuevo, ¿viste? Luis, ¿por qué antes había tantos patinadores hombres y no tantas mujeres? Y ahora hay más patinadoras mujeres y menos hombres. Bueno, yo creo que, bueno, primero porque también a nivel mundial la aparición de la mujer en el patín también fue un poco posterior a la de los hombres. De hecho, nosotros cuando hicimos el mundial ya había mujeres concurriendo, pero acá se hizo solamente de hombres, no teníamos representación ni nada. Pero después ya en el 68 cuando fuimos ya había representación de mujeres, nosotros conocimos a varias y competíamos en el mismo circuito y todo que los hombres, pero en otro momento. ¿Cuál es el fenómeno? Bueno, no sé, tal vez tenga que ver con el fenómeno de la mujer participando de la vida social en todos los sentidos, ¿no? Y ese crecimiento se ha ido dando de a poco, pero que comienza, o sea, el feminismo de hoy no es hijo de esta última década o de la anterior, es hijo de varias décadas atrás, donde hay movimientos sociales que digamos, promueven la participación de la mujer en toda la vida social, no solo en el trabajo, sino también en muchísimas actividades deportivas, y en las escuelas, en fin, las escuelas mixtas. Antes los colegios no eran, los colegios de cura eran de cura, qué sé yo, todo eso, el industrial era un colegio solo de hombres. O sea, siempre tiene que ver con el momento social y político que se está viviendo en cada cosa. O sea, no son producto de la casualidad, no es que un día las mujeres se despertó y decían, ay, qué lindo que patinar, o dejamos de hacer patín artístico, que es lo que más hacían antes, sino que tiene que ver ya te digo, con una coyuntura histórica, social y política primero del país, pero también del mundo, porque muchas veces muchas de esas cosas tienen que ver con los cambios que se dan en otros lados. De hecho, todos los primeros movimientos de liberación sexual y que tienen que ver a la mujer participando activamente también
de la vida social tienen que ver con el movimiento, si querés, el movimiento hippie, los años 60. O sea, el posguerra de alguna manera lo genera, el posguerra segunda, ¿no? Y después se va a desarrollar en los años 60 y se va a intentar consolidar en los 70 hasta que después viene el aplastamiento de los 80 que lo relega, más las particularidades que tenemos en nuestros países, como las dictaduras militares, que vienen a aplastar cualquier tipo de expresión de minorías o de cualquier tipo, índole que pretenda cambios, ¿no? Que pretenda cambios conceptuales. Entonces, yo creo que la participación de la mujer nace, por acaso nace más o menos en los 70 también. Y después hace con que, en lo particular en Mar del Plata, es extraordinario lo que sucedió, porque se dio con dos figuras fundamentales, pero que tenían alrededor, como fueron Nora Vega y Claudia Coello, que yo no participé, no vi, porque ni siquiera vivía en Argentina en esa época. Pero sin duda dignas de una honra y de una alegría para todo el mundo ver cómo se desarrolló el patín de la mujer. Y a partir de esas figuras muchas veces se desarrollan ciertos deportes en ciertos lugares, porque hay una o dos figuras que promueven eso a partir de sus calidades o de sus conquistas, y después lo que eso permite es que haya mucha participación, o sea, mucha gente que se incorpora, y bueno, en el medio de eso, después de pasados por el tamiz, va quedando gente, siempre va quedando gente. Y entonces se forman equipos y se mejora y se hacen viajes y se va mejorando más. Acá siempre la tenemos difícil porque estamos muy lejos de los centros de movimiento, ¿no? De las cosas. Pero bueno, Mar del Plata tuvo el honor y de alguna manera todavía sigue teniéndola. Es el epicentro todavía del patín, pero con menos desarrollo. Y sí con mucho más desarrollo las mujeres. Han salido muchas campeonas del mundo de aquí y ha sido una continuidad que los hombres no supimos tener, porque creo que nosotros tenemos ahora siempre, 2x3, tenemos alguna fiesta, algo del patín y seguimos siendo los 4 campeones del mundo de acá. En verdad creo que hay uno más que es Escobar, creo, si no me equivoco, que también no, contemporáneamente no lo conocí, pero que es otro campeón del mundo. Pero si no, no hubo más campeones del mundo de hombres. Entonces, al no haber, nosotros todavía la seguimos liderando como la gran figura. Son los grosos de aquellos tiempos. ¿Eh? Son los grosos de aquellos tiempos, Luis. Claro, fue una generación que a mí me permitió, entrando, viste, así muy de chico, escalar, digamos, y compartir un momento con grandes personajes, ¿viste? De lo que fue, que fueron, como te digo, el resultado de trabajo de mucha gente, con mucho esfuerzo, tanto para viajar, para hacer un patinódromo, para lo que sea, pero bueno, tuvimos esa ventaja en un tiempo inclusive poco desarrollado en otros deportes o poco proclive a generar, porque después de las décadas del 50, del final del 40 y del 50, los deportes amateur estuvieron bastante relegados en Argentina, ¿no? Y bueno, y sin embargo, en ese aspecto el patín se desarrolló. Así como se desarrolló, como te ponía el ejemplo del tenis. En Mar del Plata el tenis a nivel nacional, pero en Mar del Plata en particular, ¿por qué? Porque había un personaje que más o menos es contemporáneo con nosotros, un poquito 2 o 3 años después, aparece Néstor Vila, allá por finales de los 60, Néstor Vila, digo, Guillermo, y entonces promueve y de alguna manera populariza un deporte que era extremadamente elitista, ¿no? Como era el tenis. Entonces promueve la participación de más gente y al haber más gente siempre va a haber más capacidad para desarrollarlo. Bueno, más recientemente fue Tandil, que es otro epicentro de ese tipo de desarrollo, en el caso del tenis. Pero después de Vila, Mar del Plata tuvo varios otros.
tuvieron también, que salieron de acá, del Náutico de Mar del Plata. Y eso pasó también con el patín. Pero lamentablemente después de hombres, cuando se acabaron los de nuestra generación, yo me fui antes, mucho antes, digamos, de todo eso, podría haber ido bastante más, pero en el caso de Raúl, ya con 30 y tantos años, como él estuvo 25 años corriendo, imagínate. Eso ha hecho con que se desarrollara. Pero por suerte se agarró la beta de las mujeres y eso permitió, y es una alegría, digamos, que ellas también hayan podido conquistar, porque se ha visto que había pasta de un lado y del otro para poder correr y competir en inteligencia y desarrollo y esfuerzo también, ¿no? Y ellas lo han conquistado, las dos, no solo las dos figuras esas, después hubo otras, que si yo, está Andrea González, que tiene 11 títulos mundiales, en fin, que es una persona de muy bajo perfil y entonces no se destaca, pero y no se la reconoce. Pero que son, y después varias otras, que son básicamente de acá o de Neuquén, que tengo entendido, que Neuquén desarrolló muy bueno, mucha gente de patín, ¿no? Rosario en cambio se cayó, en la época era quien era Manodoro, Omar Manodoro, que era de ahí. Yo lo conocía, él participó con nosotros en el Mundial del 69, y después fui, sí, el Mundial del 69 fue suplente, ¿no?, en el equipo. Una persona que yo quería mucho, un muy buen compañero de equipo, de trabajo. Pero también no hubo otros desarrollos que yo recuerde, ¿verdad? Ya te digo, yo me ausenté 28 años, estuve fuera del país, entonces también hay muchas cosas que las he perdido porque no estaba lejos, pero igual no me enteraba de tanto. Bien, Luis. Sí. Voy a ir a los mensajes. Darío del Valle que dice buenos días, Leonel Fabián Merlo que dice buenos días para ambos, Gustavo Chajet que dice muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente. Luis, ¿cómo era concentrarse en ese momento deportivamente para ir a un mundial? ¿Cómo eran los trabajos? Era interesante, eso tenía su parte. Ahí sí que ahí sucedían las anécdotas, ¿ves? Ya empezaban antes de los. Y claro, porque era toda una experiencia nueva, ¿no? Y yo además, como siempre la viví medio de más pendejo, como quien dice, entonces era siempre mirado con cierta simpatía y más jodón y esas cosas. Pero estaba bueno, estaba bueno. Nosotros nos concentramos acá en Mar del Plata primero no, estábamos en casa, entrenábamos, tal. Después empezamos a tener ya un lugar. Una de las concentraciones era ahí en el mismo campo de deportes. Había, no sé si está ahora, porque eso lo han modificado mucho. El patinódromo no estaba todavía antes del patín. Había unas canchas de paleta pelota y una especie de cuartos que debían ser para cuando venía alguna delegación. Bueno, eso los hemos utilizado ahí, hemos estado ahí. Entonces íbamos a comer todos juntos, a buenos lugares, comíamos muy bien, el Palacio del Bife, y tallarines, y qué sé yo. Estaba muy interesante, estaba lindo. Pero no fue mucho tiempo, habrán sido, no sé, no me acuerdo, pero unos 15 días antes, que ya ahí estábamos concentrados. Mientras tanto, como todos éramos de Mar del Plata, se resultaba ser fácil. En el equipo del 66, en el equipo del 69 también éramos todos de Mar del Plata. Estaba Scafati y yo, estaba Ciatra, el negrito, y el otro negrito que era sanjuanino, que se había mudado para acá hacía mucho, que era Balmaceda. Y éramos todos de acá, entonces teníamos nuestras casas y nuestra facilidad. Y después solamente en los últimos tiempos, o entonces por ahí hacíamos entrenamiento, íbamos a pileta, los entrenamientos eran bastante duros. Se hacían casi todo el día, uno estaba pendiente de patín, de gimnasia, de pileta, y después de comer y de ir al médico, en fin, varias cosas. Nos cuidaron bien,
nos trataron bien dentro de las posibilidades que en ese momento había, que no eran tantas, pero hemos sido muy bien considerados y fue muy agradable toda esa parte de apoyo. Pero como ya te digo, de gente que normalmente entre parientes y amigos y gente interesada se iba construyendo una asociación o una federación que iba apoyando a su gente, ¿no? Y así también los recursos. Para ir a Italia en el 68 no había dinero, o sea, el dinero del pasaje se consiguió, pero después para tener algún dinerito para gastar allá, fuera la comida y eso, teníamos que conseguirlo, no había dinero, no había un presupuesto hecho para los corredores que iban a correr un mundial a Italia, que además tenían una gira muy grande, porque hicimos una gira grande en Italia. Entonces, pero bueno, los entrenamientos y las cosas eran agradables y eran lindos. Era una buena época además, una época en que uno está lleno de sueños y de amores y de ideas y de utopías. Luis, qué duro que era antes ir a un mundial, no tener todo lo necesario para ir a un mundial, si bien que tenían los pasajes, pero por ahí no tenían el dinero para, qué sé yo, para otras cosas cada vez que estaban en distintos lugares del mundo. Era durísimo. Y cuánto tenían que trabajar para poder conseguir ese dinero, ¿no? Claro, desde la óptica de hoy, cuando se ve otro tipo de comportamiento en esta cosa, resulta un análisis duro. Verlo, ¿no? Ver con la óptica de hoy. En ese momento, para nosotros era tan natural, o sea, como que estaba naturalizado que no te iban a venir a traer cosas. Entonces era parte de un esfuerzo que se tenía que hacer, como hacer un entrenamiento más, o esto tal, o conseguir las ruedas, o que fulanito las trajera. O sea, todo era un esfuerzo, si lo comparamos con lo de hoy. Pero tampoco lo sentíamos de esa manera. No lo sentíamos, no estamos, cuando hablamos de ese pasado en términos del esfuerzo, yo por lo menos, no lo hago desde la perspectiva de la víctima, ¿cierto? Sino desde la perspectiva de contar las realidades, las diferencias de realidades que a veces no se valoran hoy para gente que tiene, claro, si vos nacés en otro tipo de circunstancias, si apenas anduviste un poco bien, ya tenés un subsidio del Estado, como hace ya años que tienen, o de la provincia, o de la nación, o de lo que sea, hace varios años que hay muchos deportistas que tienen un subsidio mensual, como una especie de beca, para poder patinar. Nosotros no tuvimos jamás eso. La única vez que nos dieron algún peso fue por gastos, además, por gastos, cuando hicimos una tarea, una tarea que era una especie de chicana, las chicanas de la campana de cristal, que nosotros fuimos a la campana de cristal en el año 70, la tarea era 4 campeones del mundo, Mar del Plata, Buenos Aires, en patines, en 4 etapas, 400 kilómetros en 4 etapas. Esa vez, cuando llegamos, después de 4 días de 5 días al final de llegar al canal y todo eso, bueno, creo que nos dieron lo que hoy sería, no sé qué te puedo decir, ni me acuerdo, pero ponerle 500 pesos. Era medio como que, o 1000 pesos, era medio como para que decir, bueno, lo que se gastaron en agua, en chocolatines, en el camino. Y nos habíamos, no, es más, o las curitas o las cintas adhesivas que tenía que comprarse para poder soportar la cantidad de ampollas que teníamos, porque hay que andar 4 días, 8 horas todos los días. Y sacarte los patines y andar muy fresco, ¿viste? Mostrando las piernas. No, ¿viste? Los pies están hechos pelota, totalmente llagados. Entonces vos tenés toda una técnica, ¿viste? Que reventás las ampollas, las y después las apretás bien para que al día siguiente poder de nuevo. Solo para eso ya, solo de esa parte ya podíamos haber gastado. Pero bueno, era una cosa que entusiasmaba, que tenía su lado solidario, porque normalmente ese dinero se supone, lo que se juntaba con eso era para
entidades de bien público. Nosotros lo hicimos para el Hospital Argerich. Inclusive pasamos por enfrente, que era empedrado en la época del Hospital Argerich, pasamos en patines cuando hacíamos la entrada. La última etapa fue Florencio Varela y el Canal. Era un programa que se llamaba La Campana de Cristal, que estaba Antonio Carrizo como director. Bueno, es la única vez que yo recuerdo que nos dieron, que yo tuve en la mano algún dinero que salió del patín. Pero ya te digo, si lo descontamos de todo lo que gastamos para poder llegar, estamos por ahí. Pero en cambio, ya hace años que yo he visto que acá daban subsidios, o sea, he sentido desde yo hace 15 años ahora que volví a Argentina. Y me he aproximado, he estado muy cerca de acá del patín de Mar del Plata y yo sé que hay mucha gente o otras que inclusive han hecho su trabajo y su carrera, como Nora Vega, dentro de lo que es las relaciones públicas, o digamos dentro del deporte, poder hacer también su cosa. Eso no sucedía o como lo hizo Curuchet también desde la disciplina. No Claudia, porque Claudia lo hizo desde una participación política militante, entonces ella ha sido legisladora, también ha trabajado en el Ejecutivo, pero lo ha hecho desde su esfuerzo personal con una identidad política, ¿no? Que es mucho más peronista de lo que ella piensa, pero ella no sabe. Luis, ¿cuántos mundiales te tocó pasar? ¿Por cuántos países? ¿Cómo te fue? No, ya te digo, como yo tuve una carrera muy corta, yo corrí 3 mundiales. Ajá. 3 mundiales y tres o 4 sudamericanos. Los mundiales fueron uno acá, el primero en el 66, en el 68 en Italia, después recorrimos Italia y tal, pero ya fuera del campeonato. Se corrió en el Véneto, ahí muy cerca de donde ahora explotó todo el coronavirus, pero estuvimos en Padua, estuvimos en Venecia, estuvimos corriendo en Catania. En Catania hay carreras muy bonitas que hicimos, en Folionica, que del otro lado en la costa digamos, de cerca de Ancona, de Pescara, de toda esa, o de Génova, de Génova para abajo. Y después viajamos a Catania, a Siracusa, que es de donde era original Cantarella, que era una gran figura de velocista. Y ahí corrimos varias carreras, una inclusive en un circuito que era todo empedrado grande, que era el basalto, digamos, de postvolcánico, y que había un circuito de 500 metros que había por lo menos 200 que había que ir saltando. Ahí la gané yo, esa carrera, una carrera que sale segundo Cantarella, y hay una foto por ahí mía que es una rueda que yo llevo con una rueda menos en un patín, porque se me quiebra una rueda de madera, pero ganando. Y después también en esa misma ciudad hay una carrera de tipo maratona, como empinando el Etna, que era el volcán que no estaba activo en ese momento, pero siempre salía humo. Creo que sale humo siempre. Y que queda también ahí al lado, lo veíamos, se veía desde la ciudad. Pero también ya te digo, hemos estado en varios lugares. Y después el último volvió a ser en Argentina con la inauguración del patinódromo en el año 69. En el año 67, tal vez, no me acuerdo. Fui 2 veces a Sudamericanos a Uruguay, a Montevideo. Y la última carrera internacional mía fue en el año 71 en las Marquisas del Parque Ibirapuera en San Pablo, en Brasil, ciudad que después yo fui a vivir y viví muchos años allá. Las Marquisas, que es un circuito muy bonito, era como si fuese de calle, pero en realidad es una obra arquitectónica muy conocida de Niemeyer, un arquitecto brasilero que hizo esas marquisas que abajo se patina y se anda en bicicleta y se corre, con un recorrido muy sinuoso y
y muy bonito. Ahí hicieron un circuito, un lindo circuito en el Sudamericano en el 71, octubre del 71. Y esa fue mi última carrera internacional. Y creo que mi última carrera en definitiva, porque después poco participé acá. Por eso yo comienzo en el 62, en noviembre del 62, y termino en el 71, o sea que hice 9 años nada más de carrera. No tuve más participación. Después yo sé que hubo varios viajes y varias, empezaron a haber más mundiales, a participarse de más mundiales, ¿no? Escucho hablar. Todavía fui a ver un mundial en el 75, creo, el mundial de Raúl, ese lo fui a ver, ese que ganó él también. Pero se suspendió ese mundial. O sea, se cortó, porque no sé qué pasó, que llovió, qué sé yo, y la cuestión que la última fecha no se hizo. Pero ahí inclusive los ayudé a la americana, a Elia Piperno, que corrían. Ahí yo todavía estaba en Mar del Plata, en el 76. Pero luego después en el 77 ya me fui del país. Así que, como te digo, conocí bastante, pero por cuenta de muy poco tiempo. Después ya fui por mi cuenta. En el 73 ya viajé, estuve un año por Europa viajando con mochila y conociendo gente, lugares y todo eso. Pero eso ya no tenía nada que ver con el patín. Bien, Luis, ¿corriste alguna carrera alguna vez con Raúl Escafati? ¿Cómo? Sí, solo corrimos entre él y yo, éramos la competencia del momento, ¿no? Precozmente, digamos, empecé a hacer un grano en su vida, ¿viste? Porque empecé a ganarle, digamos, por lo menos a hacerle mucha competencia. Y eso ya comenzó antes del Mundial del 66, en que él tenía 21 años y yo tenía 26, pero bueno, ya le había ganado algo, ya había participado en el argentino, estábamos en el mismo equipo, habíamos tenido algunos problemas, pero yo participaba, antes pertenecía al mismo club que él, en ese momento, que era Huracán. Mi primer club fue un año, estuve en Mitre, y después estuve 2 años en Huracán, hasta ese Mundial. Y después ya me pasé, al final antes del Mundial, al final de ese año, al principio del 66, yo me cambié para Unión y después ya seguí corriendo siempre para Unión. Pero con Raúl sí hubo mucha competencia. De repente fui demasiado arrebatado. Me tocó perder menos de lo que él piensa que hay que perder para después ganar. Luis, no, pero muy bien, ¿no? Porque a mí me venía bárbaro, mejor que a él todavía, y bueno, y a él también, porque eso hacía con que nos superásemos, ¿no? Porque si no, no había. Llega un momento que vos en determinadas modalidades, que si no tenés competencia, tampoco la tendencia a que te bajes tu rendimiento también, ¿no? Como las internacionales son siempre difíciles, y ahí éramos el mismo equipo, había que también incentivar con el desarrollo local, o sea, si vos tenés un competidor que te exige, y bueno, vas a tener que amacarte para llegar, y eso fue lo que sucedió. Raúl es un eximio atleta, digamos, es básicamente un gran atleta, y ha sido muy perseverante, y con todas las cualidades de quien hace el deporte con una tremenda dedicación, ¿no? Yo en determinado momento también lo hice de esa manera, pero él, digamos, es un ejemplo, y además que perduró en el tiempo. Yo no sé si hubiese podido hacer todo ese tiempo tanto solamente una cosa, ¿no? O sea, solamente eso con tanta perseverancia, pero además trabajaba, además creaba, porque además somos un pedazo de un montón de cosas, ¿no? Los deportistas, a veces la gente piensa que uno se dedica a eso y chao, y se empieza y se duerme y se levanta siempre siendo lo mismo, pero no, además de eso somos estudiantes, somos compañeros, somos hermanos, hijos, novios, en fin. Somos lo que la vida nos va llevando a hacer, y sobre todo en un deporte en el cual
como decíamos, si es amateur, vos de ahí no vivís, entonces sos un trabajador también en algún momento de tu vida para poder seguir, seguir haciendo. Y en ese sentido, Raúl es extraordinaria la dedicación que se le tenía. Y era un tipo que yo difícilmente jamás le ganaría en un entrenamiento, digamos. Ahora, tenía unas ciertas particularidades que cuando íbamos a correr, yo tenía un rendimiento que a veces se potenciaba, y el de él a veces disminuía. Entonces, eso también hace pero sí, fuimos básicamente los competidores de toda su época importante. Primero fue Udo Ibarguren para él, que él consiguió, digamos, después superarlo, y después fue conmigo. Y después yo, como me retiré, digamos, de alguna manera, él ha tenido que encontrarse otro competidor para poder pelearse en las carreras. Después teníamos buena relación, en algún momento no, pero bueno, ahora sí, hace muchos años ya que yo he vuelto y nos hemos encontrado y siempre recordamos esto. Él es bastante nostalgioso de todo lo que, bueno, todos lo somos, ¿no? Pero de todo lo que se ha hecho y tal, y siempre tiene una nota, digamos, particular para destacar la idea esa de que éramos grandes competidores, pero que por su vez nos valoramos como personas y como seres humanos. La hemos tenido también con Ibarguren, que ha sido un maestro. Ibarguren ha sido básicamente un gran pedagogo del patín. Lamentablemente el año pasado murió, pero es una persona absolutamente dedicado también al patín, pero desde una perspectiva tal vez diferente, no tanto del culto de sí mismo, sino del culto del patín y la transmisión de enseñanza. Eso para mí es sobrevalorado, para sobrevaluarlo, porque realmente ha sido toda la vida. Hasta los últimos momentos de él tenía una escuelita en Necochea, que era donde vivía, donde estaba constantemente enseñando a los chicos a cómo es el ABC del patín, cómo se comienza, cómo se camina, ¿viste? Hasta poder tener el equilibrio. Todo. Eso es una cosa admirable, admirable. Y después el gran Paisano, que era otro parte del equipo de la época, que era un poco el maestro de la resistencia, ¿no? Porque era un tipo que le daba y le daba y le daba, agachaba la cabeza y claro, quedaban los chicos revoloteando atrás, ¿viste? Porque realmente te dejaba pagando. Hay alguien que decía, un atleta hace muchos años, que decía que la resistencia es la capacidad de soportar el dolor, ¿no? Porque llega un momento en que por más preparación física que vos tengas, siempre va a haber un momento en que te falta el aire, te falta músculo. En verdad los músculos duelen cuando falta aire, cuando falta oxigenación. Y eso pasa cuando vos tenés que esforzarte en una carrera para poder competir, muchas veces te agarra un dolor de piernas de la puta madre. Y bueno, y como las puertas del dolor, digamos, son diferentes en cada persona, por eso se decía que la capacidad de resistir fuera su preparación física, su preparación mental, su capacidad, su inteligencia, su estrategia, todo eso, dejando todo eso en lo estrictamente físico, era eso, era la capacidad para soportar el dolor cuando él provenía de un esfuerzo grande en el cual vos tenías que seguir, porque todavía no había terminado la carrera y todavía te quedaba de embalar. Y el paisano, como le decíamos nosotros, a Manuel Narciande, como le decimos, ¿va? Porque está por ahí, hace tiempo que no lo veo, pero está por ahí. Y es esa gran capacidad para, no sé, yo creo que ni el dolor sentía él, era impresionante, impresionante. No le pida embalaje, no le pida raciocinio demasiado, no, es agachar la cabeza y empezar a andar. Y vos, amacate, porque seguramente ibas a quedar flameando atrás, pero no ibas a optar.
Después algunos, uno sabía de eso, y entonces muchas veces, si uno conseguía flamear un tiempo, después se la bancaba y cuando llegaba el embarazo, prima, ¿viste? Lo doblaba. Esa era fácil. Raúl la ha hecho. Y bueno, yo también, claro, porque al fin y al cabo uno corría. La resistencia y también corría etapas grandes. Pero realmente si él le metía un ritmo fuerte era difícil llevar, era difícil acompañarlo. Muy bueno, muy bueno. Entonces yo tuve ese privilegio, digamos, de siendo muy chico, haber participado con esas tres figuras, que aún las diferencias de edades, como te decía al principio, nos hemos ido complementando en términos de un equipo estructurado y que respondía a diferentes estrategias, ¿no? Si bien nunca se consiguió, digamos, convencer los narcisismos personales, digamos, de algunos en cuanto a la necesidad de hacer juego de equipo. Porque si bien es un deporte individual, gana uno solo, es el que se destaca, pero los italianos son un ejemplo de eso, siempre han hecho, y los colombianos hoy en día, hacen juego de equipo. Entonces son tres corredores, son 4 corredores, 3 por carrera, eran por lo menos. Y bueno, y uno va a ganar, y uno va de conejo, ¿viste? Lo sueltan de liebre, y el otro va para romper cualquier cosa. Pone la pierna, te mete el dedo en el ojo, digamos, donde vos quieras, pero hay uno que lo van a asegurar para que gane. Y eso se podía hacer, y yo lo he propuesto en su momento para hacer. Pero era difícil conseguirlo, no se conseguía eso. Pero no obstante, un poco al tener características diferentes, físicas y complementarias, permitía que corriésemos diferentes categorías y entonces dentro de esa categoría más o menos se definía. En Brasil yo conseguí, ganamos una carrera cada uno, todo el sudamericano, porque ahí quien iba de capitán era yo y los otros chicos eran más jóvenes. Uno era de Buenos Aires, que era Grieco, y estaba Balmaceda y estaba Piperno, que venía de abajo. Entonces ahí en esa carrera, el 71, conseguimos hacer eso, una distancia cada uno. Y fue muy bueno. En la época los colombianos todavía no eran buenos. Eran los únicos que hacían fuerza, los brasileños no tenían casi nada, los chilenos igual. En Sudamérica no había con qué darnos. Hoy en día estamos terceros, si jodemos mucho en Sudamérica, porque están tanto los colombianos como los chilenos han desarrollado equipos increíbles. Es increíble lo de Colombia, muy interesante. El desarrollo que ha permitido hacer de un deporte de eso, así como el ciclismo y otros deportes más, que lo han invertido para sacar gente muy buena. Y ahí está la prueba, ¿no? De que es solo un problema del Estado hacerse cargo e invertir un poco, y vas a ver como material humano hay por todos lados. Es solo incentivarlo, darle ciertas facilidades, permitir que se estudie y se trabaje, y no sentir tanto esa presión de después de todo un día de labor tener que ir a entrenar y tal, porque claro, los entrenamientos en deportes individuales son exigentes, en todo, pero en los individuales no puedes tener fallas. Si tenés fallas, no te queda mucho para responder. Entonces el físico tiene que estar siempre a primera, en punto de bala, como se dice. Bien. No sé si es que la pregunta, que ya no me acuerdo cuál era, pero Luis, ¿eran picantes en pista con Raúl ustedes, no? con Raúl me preguntaba, ¿no? Sí, era eso. Sí, después hemos corrido mucho, bueno, mucho. Todo lo que yo corrí, lo corrimos, ya te digo, desde el año 66, 65, final del 65, hasta el año 71, me ha tocado, el mayor rival era Raúl. Lo que pasa es que Raúl tuvo uno o dos grandes paréntesis en su vida
porque fue el accidente muy grande que tuvo después del Mundial del 66, que hizo con que él viajase con nosotros a Italia en el 68, pero en un estado, digamos, que no era de primera línea. Entonces no se podía contar tampoco con él, porque él no podía aportar más que... Igualmente clasificó y fue en buena ley, pero no tenía el rendimiento. Si no, en Italia hubiésemos podido hacer una mejor figura. Yo perdí una carrera por un error de andarivel en una de mis metros, y perdí mi título de 5.000, en el cual salí tercero. ¿Por qué? Luchar con los italianos y en casa no era fácil. Y eso fue en el 68. Y en el 69 volvimos a correr el Mundial juntos, el del patinódromo, y anduvimos bien. Él tampoco estaba demasiado. Pero bueno, su carrera, él ya estaba mucho más velocista, tenía una velocidad increíble, entonces en 500, ahí ya se corría en 500 metros contra reloj. En eso y en los 1000 metros creo que él estuvo más o menos destacado. No ganó porque ganó Cantarella, pero... Y después en los 20.000 yo salí tercero y él ya no corrió ahí. Pero después ganamos la americana. Hay unas fotos muy bonitas de la americana que corrimos juntos. Esa la ganamos nosotros, en el mismo mundial. Claro, la americana era siempre medio como fuera del mundial, pero en realidad se hizo en la misma pista y en ese mismo momento. Y eso fue en el 69. Y en el 71 él no fue a Brasil, porque creo que había tenido otro accidente, que no sé cuál fue, si el que decidió cortarse las uñas con la máquina de césped, no sé cuál fue, porque hubo cada loco. Ese accidente fue medio de casero, ¿no? Que le pasó eso. El otro no, el otro había sido en la calle, en un entrenamiento, lo que generó después que se hiciera el patinódromo, en fin, una serie de cosas, porque el tío de él era presidente de la federación, y bueno, y además tenía una empresa constructora, y fue muy bueno, fue un buen aporte. Eso la municipalidad, él en la municipalidad ahora, pero en realidad se lo regalaron, porque el único que había puesto la municipalidad era el terreno. Todo el resto fue todo con dinero de la firma de los tíos, de los Estella, y bueno, con el esfuerzo de la gente, hubo cooperadoras, hubo cosas que se juntaron para poder hacer el patinódromo. Y eso fue un poco la respuesta al costo. Porque la ausencia del Estado ha sido espantosa, siempre, ¿no? El Estado ha aparecido así como inclusive la prensa también aparece cuando hay algún campeonato y en noticias, ¿viste? Si no son noticias, no generás dinero, no generás televisión, nada de eso, y bueno, ahí estás vos dándole vueltas y vueltas a la pista todo el tiempo hasta que te exprimen los bofes, y después un día, si llegaste a mantener un título, entonces te hacen una foto importante. Había un diario en Mar del Plata que se llamaba El Atlántico, que ese diario le daba bastante importancia en lo local, ¿no? Pero fueron épocas de oro del patín. Después entró una mala prensa, mucha disputa, ¿viste? Mucha estupidez, por nada, porque en realidad es todo miseria. Pero bueno, padres, burocracias, esas cosas que suceden en los deportes, en todos, pero en los más chicos se nota más. Así que no, fue muy agradable todo con Raúl, esa época con todos los compañeros que hemos tenido la posibilidad de... Yo tuve grandes amigos del patín que hasta hoy mantengo, como Alberto Ciátera, que es un íntimo amigo desde esa época, y varios otros, desde que teníamos 13, 12 años, que andábamos juntos por el mundo, y todavía hoy nos seguimos viendo y nos seguimos tratando con mucho cariño. Y acá, bueno, en la pre-cuarentena, digamos, todavía teníamos asados de vez en cuando. Ahora no sé qué va a pasar. Bueno, pero ya vamos a volver, Luis, al tema de los asados, la junta de los amigos. Sí, es bueno, es lo que más se siente, ¿no? Con todo este fenómeno que sin duda va a cambiar muchas cosas. Y una de ellas va a ser eso de los viajes, supongo.
Y también las proximidades de las personas al principio, por lo menos hasta que no salga la vacuna, esto va a tener que ser medio restricto. Y claro, ya también no tenemos la misma edad, estamos en los grupos de riesgo, así que estamos contando el descuento, en tiempo de descuento, yo por lo menos, ¿no? Y varios otros. ¿Vos está bien? Luis dice... La época. Claro. Pato Cerezo que dice, qué interesante, dice, ¿qué corredores de Federación Porteña recuerda? ¿Pacho quién? Pato Cerezo dice, qué interesante, dice, ¿qué corredores de Federación Porteña recuerda? Los de Federación Porteña que más recuerdo son los hermanos Griecos. Había otro que era, pero que yo no lo llegué a conocer, que era más viejo. Era D'Alosio, Aloisio, creo, algo así. Pero era Grieco, primero el más grande, que en realidad tampoco corrí con él, porque él ya estaba de veterano, estuvo de entrenador en algún momento, y Emilio Grieco, que ese sí fue compañero mío en equipo argentino, tanto en Italia 68 como en Brasil, Sudamericano Brasil 71. Emilio Grieco. Un grandote, muy lungo, muy de piernas muy largas, buen paso, duro para patinar, pero muy buen galopador, mucha fuerza y mucha pierna, entonces era un buen ritmo. Y con ellos fuimos compañeros. Y el hermano que había sido corredor era muy conocido. Después creo que fue, no me acuerdo en qué mundiales que él anduvo como... Pero no recuerdo otro. He corrido con más gente porque he ido a Buenos Aires a correr. Hay unas carreras que hicimos en un patio interno del Club San Lorenzo, me acuerdo, ahí en Almagro. Pero no recuerdo los nombres. También conocí a algunos de San Juan, también a San Juan he ido a correr, muy lindo. San Juan siempre tuvo mucha tradición con el hockey, sobre todo, y entonces por relación también había generado un buen equipo de muchos corredores de patín, ¿no? Pero no me acuerdo, de los Ríos era uno que me acuerdo, bueno, Balmaceda, que después se vino para acá, y no recuerdo mucho más. Bien, Luis, la verdad, hermosa historia que nos dejás en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Saber un poco de la historia de todos ustedes en el patín argentino. Me gustaría preguntarte qué mensaje le dejarías hoy a los deportistas. Bueno, no sé, yo no soy mucho de pensar en mensajes como deportista. En verdad, los mensajes que uno hoy estamos en una época por la cuarentena y por todo este fenómeno que sin duda trastoca cualquier previsión anterior que pudiésemos tener de la vida y del mundo, ¿no? De repente tenemos un montón de cosas menos que si las sabemos valorizar por ahí nos están dando más, ¿no? Qué sé yo, hay una gran situación nueva para vivir y para ser vivida, y este es un tiempo importante de reflexión en ese sentido, o por lo menos de pensamiento en qué futuro, qué buscamos, ¿no? de la vida y de las cosas y de la naturaleza, por ejemplo. Entonces la relación con la naturaleza siempre es muy importante tenerla, y dentro de esa relación con la naturaleza también está el deporte, porque el deporte no es más que la expresión de una parte de esa naturaleza, que es lo físico, ¿no? Pero que eso físico practicado con el hombre también es espiritual, y también es el alma, y es el sentimiento, y son las relaciones humanas. En definitiva, el ser humano es gregario, y por lo tanto vive en una sociedad y necesita de eso. Entonces, cualquier actividad que desarrollemos siempre va a tener una gran importancia lo que nosotros podamos construir
y desarrollar con otras personas. Y entonces es eso, es la sociedad que tenemos que pensar un poco cómo la queremos y qué buscamos, ¿no? Y no tener miedo de discutir y de exigir y de estar, porque donde hay necesidades hay derechos y por lo tanto también hay que buscarlas, los derechos que hacen con que seamos bien tratados y bien alimentados, y las escuelas bien educados, y la salud que sean bien atendidos. Y eso tiene que ver con las elecciones que hacemos, ¿no? En política, claro, o en la vida, nada más. Pero básicamente se trasciende en la política, entonces los estados son importantes y tal vez esto haya sido una demostración, toda esta enfermedad solo se sustenta y solo se mantiene y podemos hacer la cuarentena y podemos tener grave conciencia porque en realidad es el Estado el que se tiene que hacer cargo de la dirección de la cosa, ¿no? De la conducción. El resto es un problema de conciencia de todos que podamos aportar. Entonces el deportista es un ser social más y es una actividad más. Podría ser para el deportista, podría ser para el que hace cultura, para el que desarrolla, para el pintor, para el músico, para cualquier, o simplemente para el trabajador en una línea. Que realmente se busque la mejor forma de aprovechar la vida y la naturaleza y poder expresarla a través de lo que quiera que hagamos. Y que el triunfo no es, como decía alguna vez Bielsa el entrenador, decía que hacía una linda diferencia, decía que porque él había estado en México haciendo entrenamiento, ¿no? O sea, siendo entrenador de fútbol. Y decía que los mexicanos tenían una idea de la felicidad o del triunfo diferente al nuestro, ¿no? Que un poco nosotros éramos felices si triunfábamos. Y decía que los mexicanos, en cambio, eh, eran, se consideraban triunfadores cuando eran felices, ¿no? Cuando podían desarrollar la felicidad. Y no importaba si tanto el triunfo, y eso es un poco también, ¿no? El triunfo es una consecuencia de una situación que es circunstancial, que es estadística, que tiene que ver con tus cualidades personales, pero también tiene que ver con un conjunto de situaciones, de suerte, de condiciones, del día que te tocó, de después de tantos entrenamientos por ahí vas ese día y no te sale nada. Entonces, es todo muy circunstancial. Y tiene su alegría, llevar una camiseta, hacer una representación siempre es, pero también es la representación del club, también es la representación de del pequeño grupo social, de la sociedad de fomento, de lo que sea. Cualquier representación es válida, digamos, en cuanto a embanderamiento, a simbología que lleva. Y que todo tiene su mérito. Y que hay cantidades y cantidades y enormidad de héroes y de triunfadores anónimos que la gente no consigue verlos. Entonces, ser campeón mundial o no serlo o hacer una cosa es una situación de mayor o menor esfuerzo, mayor o menor suerte, o sea, un montón de datos que en algún momento decís, bueno, te coincidieron y sos vos, pero el de al lado también, y el otro también. Y bueno, y es eso, es el otro. Muy bien, don Luis. Bueno, en nombre de Maratones Argentinas TV queremos agradecerle todo este espacio, este tiempo que nos ha dedicado en la historia, en su historia del patinaje. Estamos más que agradecidos, la queríamos tener y ya la tenemos. Nosotros también estamos haciendo historias junto con ustedes, con grandes patinadores que han pasado en aquellos tiempos, en aquellas batallas, en aquellos mundiales. Estamos más que agradecidos y es un placer haberlo tenido hoy en Maratones Argentinas TV en vivo. Bueno, yo también quiero aprovechar para agradecerle a ustedes, que realmente no nos conocemos demasiado. Yo acabo de saber a partir de la invitación que ustedes existían, y me gusta la forma como están encarando, y realmente que alguien
La forma de hacer el reportaje también quiero destacarla, dejas hablar, dejas participar, y eso es interesante, porque no es normalmente lo que sucede. Y también el aporte que se hace a las nuevas generaciones o a quien sea, de ir contando historias sobre un deporte que normalmente ha sido, en términos generales, bastante ninguneado como muchos otros, ¿no? O sea, un deporte que no tiene los intereses económicos que se merecen para destacarlo. Entonces, muchas gracias a Maratones Argentinas, a vos, Rulo, y a quien quiera que sea que también forme parte del equipo de ustedes. ¿Está? Muchas Muchísimas gracias. gracias, don Luis, que tenga buen fin de semana. Gracias por su atención. Igualmente. Adiós. Adiós, hasta luego. Bueno, ahí pasaba don Luis Rafaldi en esta mañana de Maratones Argentinas TV, en esta mañana de viernes. Nosotros muy agradecidos por la nota con Luis, en aquella historia del patinaje argentino. Así que espero que cuando vayamos a Mar del Plata lo vayamos a visitar y poder juntarnos y seguir hablando un poco más de esta hermosa historia que tiene el patín argentino, ¿no? Algunos que no la conocen todavía, nosotros la empezamos a conocer ya desde hace algún tiempito con varias notas, con Raúl, con Raúl, con Luis, que han sido grandes también deportistas de aquellas épocas, junto a Hugo Ibarguren también en aquellos tiempos, así que tenemos todavía mucho camino por recorrer aquí en Maratones Argentinas TV, en esta historia de este patinaje argentino. Bueno, queremos agradecerles muchísimo a todos los que han estado en esta transmisión, principalmente a Luis, que nos ha brindado su tiempo, sus palabras, su historia, también eso, así que muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer en nombre de Proyecto Creativo, Magra Wiz, MBS Informática y Gura Argentina, que hicieron posible esta transmisión del día viernes. Desde ya, muchísimas gracias a todos, que tengan un hermoso fin de semana, un lindo viernes, y nos vamos a ver nuevamente el lunes a las 11 de la mañana con otra nota en vivo a través de Maratones Argentinas TV. Desde ya, muchísimas gracias a todos, a quedarse en casa, a cuidarse, y nos vemos pronto. Gracias, adiós.